Apocalipsis capítulo 3, del verso 1 al 6, dice de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre amado, gracias esta mañana. Gracias, Señor amado, por el gozo que le produce a nuestro corazón, Señor, el poder cantar salmos a tu nombre, el poder alabar tu nombre. Gracias. Señor amado, con ese mismo gozo queremos recibir tu bendita palabra, Señor, y te rogamos que podamos ser confrontados, exhortados, edificados por tu bendita palabra, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Que no salgamos de este lugar, Dios amado, con nuestro espíritu vacío, sino llenos, Señor, de tu bendita palabra en nuestro espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos esta semana aprendiendo acerca de las 7 iglesias. Recuerde que el Señor, por medio del apóstol Juan, escribe cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. La primera iglesia se le escribe a la iglesia de Éfeso. Y el Señor los confronta porque les dice que ellos han dejado su primer amor, que han perdido su primer amor. Éfeso es tipo de los cristianos cuando perdemos nuestro primer amor. La segunda carta le fue escrita a la iglesia de Esmirna, la iglesia que fue perseguida. La iglesia de Esmirna es tipo de los cristianos que se mantienen fieles y firmes en medio de todas las persecuciones. La tercera carta se le escribe a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que toleraba falsas doctrinas. Esta iglesia es tipo de los cristianos que vamos detrás de falsas doctrinas, que somos engañados por nuestra falta de madurez y conocimiento de Dios. La cuarta carta fue a la iglesia de Tiatira, ¿se acuerda? La iglesia corrupta, la iglesia que permitía que Jezabel enseñara a los hombres y a mujeres a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hoy vamos a hablar de la quinta carta del Señor a la iglesia de Sardis, la iglesia que parecía viva y estaba muerta. Sardis era una ciudad antigua de Asia Menor. Estaba localizada a 80 kilómetros de la ciudad de Esmirna y a unos 53 kilómetros al sudeste de Tiatira. Recuerde que Asia Menor es todo lo que se conoce como Turquía, la moderna Turquía en este tiempo. Esta Sardis era una ciudad muy próspera debido a que había un río que atravesaba la ciudad, un río llamado Pactolo, era un río donde había mucho oro. Era un río aurífero, y por eso de ahí provenía la riqueza de esa ciudad. La posición geográfica de esta ciudad la hacía prácticamente inexpugnable cuando se enfrentaba a sus enemigos. Muy difícil de conquistar. Esta ciudad estaba sobre una colina. Eso hacía que los habitantes de Sardis vivieran confiados. Por esa razón, si usted lee la historia, se da cuenta que fueron sorprendidos por Ciro el persa cuando él conquistó esa ciudad, porque los halló dormidos. Los halló confiados en su propia prudencia, como dice la Biblia. Sardis significa remanente o los que han sobrevivido. Eso es lo que significa este nombre Sardis. Leemos el verso 1 una vez más, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Hemos entendido que el ángel es el pastor de la iglesia.
Sigue diciendo el Señor, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El número 7 en la Biblia es plenitud. No es que dentro de Dios haya 7 espíritus, es que lo que está diciendo habla acerca de la plenitud de Dios en Jesús. La Biblia dice que la plenitud de Dios habita en Cristo, o sea que en Cristo habitan el Padre y el Espíritu Santo, y en nosotros habita también toda la plenitud de Dios, o sea que habita en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Les alegra eso? Dice que Dios nos da el Espíritu por medida, por eso vengan en cuantos quieren una doble unción del Espíritu. Eso no existe porque ya tenemos todo el Espíritu viviendo en nosotros. Amén. Tenemos dentro de nosotros toda la plenitud de Dios porque Cristo está en nosotros y Cristo está en nosotros, tenemos toda la plenitud de Dios. Por eso el que escribe quién es, dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, el que es plenamente Dios. Y las 7 estrellas, también que la Biblia dice que las 7 estrellas son los 7 pastores, lo dice en Apocalipsis capítulo 1, usted puede leerlo. Ahora, ¿qué dice el Señor? Lo primero que dice es, como a todas las iglesias, yo conozco tus obras, yo sé lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Recuerde que el Señor es el Dios omnisciente, el Dios que lo sabe todo y lo conoce todo. Amén. Y esto lo que sigue es una cosa terrible, hermanos. Lo que le dice a la iglesia en Sardis. Sardis es una de las iglesias que recibe una de las confrontaciones más duras de parte de Dios, juntamente con la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Le dice el Señor, comienza, yo conozco tus obras, y dice después, que tienes nombre de que vives, y que dice la Biblia, y estás muerto. Oiga eso, hermano, qué terrible. Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Esta es una terrible noticia para la iglesia de Sardis. Sardis tenía algo muy diferente a las otras iglesias, y es que Sardis era una iglesia que no era perseguida, no sufría persecución, y también era una iglesia donde no habían enseñanzas de falsas doctrinas, porque obviamente no era una iglesia viva. Recuerde que el enemigo siempre se va a meter en las congregaciones donde se enseña la palabra de Dios, donde se vive conforme a la manera de Dios, pero esta iglesia era una iglesia muerta, por eso no habían ni falsas doctrinas, por eso no había ni persecución, por eso ellos estaban de lo más relajado. Lo peor que le puede pasar a la iglesia, hermanos, es no pasar situaciones difíciles porque nos acomodamos y nos olvidamos del Señor y dejamos de depender del Señor. Y esto había pasado con la iglesia de Sardis. De la misma forma que toda la población de Sardis vivía confiados por el lugar geográfico donde estaban, también ellos estaban confiados. Pero el Señor los confronta duramente. Y les dice, ustedes tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Esta es una noticia que también a nosotros debe llevarnos a examinarnos constantemente de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Lo que voy a decir es duro, pero necesario. Hay muchos que se llaman a sí mismos cristianos, pero no lo son. No lo son. Porque hoy está de moda decir soy cristiano, pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Amén, ¿verdad que así dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Por eso es importante que nosotros nos examinemos constantemente. No nos vaya a pasar como a los de Sardis, que tenían nombre de que estaban vivos, pero estaban muertos, estaban separados de Dios. La vida del Espíritu no se veía en ellos. Por eso 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Una vez más, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Este es un examen que debemos de hacernos continuamente nosotros. Si estamos caminando cada día en el camino del Señor, si estamos caminando en la fe. Y dice pues, oiga, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Este es un examen constante que debemos de hacer nosotros. Nadie puede examinarnos a nosotros, sino nosotros a nosotros mismos. Amén. Y nos examinamos a la luz de la palabra. No nos comparamos con otras personas. Nunca se ande comparando con otras personas. Pero yo estoy mejor que aquel. Aquel está peor. No. Dice la Biblia que yo debo de examinarme con Cristo. Lo que debo de perseguir es ser perfecto como Cristo. Amén.
Isaías capítulo 29, versículo 13 dice la Biblia: dice pues el Señor, oiga esto, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, o sea, solamente de su boca son cristianos, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Debemos de examinarnos si realmente hemos nacido de nuevo, porque la Biblia dice que el que no nace de nuevo, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. No vamos a entrar al cielo porque tenemos el nombre de una denominación, porque nos llamamos cristianos, sino porque vivimos como cristianos. Porque tienes nombre de que estás vivo, dice el Señor, pero estás muerto. Pero estás muerto. Si no hemos nacido de nuevo, entonces solo tenemos el nombre de que estamos vivos, pero estamos muertos. ¿Cómo nos examinamos? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Un versículo muy conocido por nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Lo que está diciendo es que cuando somos una nueva criatura, recibimos una nueva forma de vida. Ahora vivimos de una manera diferente. No somos como antes. No somos perfectos. Todavía tenemos batallas. Batallamos contra los pecados de nuestra carne. Pero no somos como antes. Amén. ¿A cuántos Dios los ha transformado?